Capítulo 1. Toda esta extraña aventura comenzó tarde, una noche mientras, sentado en mi despacho, leía la revista Life y volví una página. A primera vista no parecía que hubiera nada en la página que me interesara. Figuraba un dibujo a tinta de un proceso que se realizaba en la ciudad de Nueva York, a unos 560 kilómetros de distancia. No había estado jamás en Nueva York, ni había deseado ir allí nunca, excepto quizás para ver la Estatua de la Libertad. Comencé a dar vuelta a la hoja, pero al hacerlo mi atención se concentró en la mirada de uno de los personajes del dibujo. Era un muchacho, uno de los 7 muchachos procesados por asesinato. El artista había captado una mirada tal de estupor, de odio y desesperación en su rostro, que abrí la revista cuán ancha era para observar con más detenimiento, y al hacerlo solté el llanto. ¿Qué me pasa?, me dije en voz alta, enjuagándome impacientemente una lágrima. Luego miré con más atención el dibujo. Los muchachos eran todos jovencitos. Eran miembros de una pandilla llamada Los Dragones. A los dibujos de los muchachos les seguía la historia de cómo habían ido al parque Highbury en la ciudad de Nueva York, donde habían atacado brutalmente y muerto a Michael Farner, un joven de 15 años de edad que sufría de polio. Armados de cuchillos, los 7 muchachos habían asesinado a la víctima 7 puñaladas en la espalda para luego golpearlo en la cabeza con cinturones de cuero reforzados, y se fueron limpiándose las manos ensangrentadas en el pelo diciendo: «Le dimos una buena paliza». La historia me dio asco, me revolvió el estómago. En nuestro pueblecito ubicado en las montañas, tales cosas eran misericordiosamente increíbles. Es por eso que quedé pasmado ante el pensamiento que nació de repente en mi cerebro, un pensamiento maduro como si procediera de alguna otra parte. Ve a la ciudad de Nueva York y ayuda a esos muchachos. Lancé una ruidosa carcajada. ¿Yo ir a Nueva York? ¿Un predicador rural meterse en una situación que desconoce por completo? Ve a la ciudad de Nueva York y ayuda a esos muchachos. El pensamiento estaba aún allí, vívido como siempre y al parecer del todo independientemente de mis propios sentimientos e ideas. Seré un necio si voy, no sé nada de muchachos como esos, y no quiero tampoco saber nada de ellos. Pero no había nada que hacer, la idea no se borraba de mi mente, tenía que ir a Nueva York y además era imprescindible que lo hiciera de inmediato, mientras se ventilaba el proceso. Al fin de entender el cambio radical que esta idea representaba para mí, es necesario decir que hasta ese día que volví la página de la revista, la mía había sido una vida corriente pero satisfactoria. La pequeña iglesia ubicada entre las montañas de Phillipsburg, Pensilvania, de la que yo era pastor, había crecido paulatinamente. Habíamos construido un nuevo edificio para la iglesia, una nueva casa pastoral, y el presupuesto para la obra misionera aumentaba constantemente. Estaba satisfecho de nuestro crecimiento, puesto que 4 años antes, cuando Wynne y yo arribamos por primera vez a Phillipsburg como candidato para el púlpito vacante de la iglesia, esta ni aún tenía edificio propio. La congregación, compuesta de 50 miembros, se reunía en una casa particular, empleando el piso de arriba para casa pastoral y la planta baja para los cultos de la iglesia. Cuando la comisión encargada de elegir el nuevo pastor nos llevó para que viéramos la casa, recuerdo que el tacón del zapato de Wynne atravesó el piso de madera de la casa pastoral. Se necesitaba hacer algunas reparaciones, admitió una de las damas de la iglesia, una señora corpulenta que tenía puesto un vestido de algodón estampado. Recuerdo que noté que esta mujer tenía en los nudillos de los dedos grietas llenas de tierra a raíz de los trabajos agrícolas. «Los dejaremos solos para que recorran la casa a su gusto», nos dijeron. Y así fue que Wynne continuó recorriendo solo el piso de arriba de la casa. Por la forma como cerraba las puertas me daba cuenta de que no se sentía feliz, pero la verdadera sorpresa se produjo cuando abrió un cajón de la cocina. La oí dar un grito y corrí escaleras arriba. Allí estaban todavía procurando escabullirse 7 u 8 cucarachas grandes, negras y gordas. Wynne cerró de golpe el cajón. «Oh, David, no puedo», me dijo llorando, y sin esperar que le respondiera salió corriendo por el pasillo y bajó a todo correr las escaleras, mientras que sus tacones altos hacían un ruido estrepitoso. Me disculpé como pude ante la comisión y seguí a Wynne hasta el hotel, el único hotel de Phillipsburg, donde la encontré que ya me esperaba con el bebé. «Lo siento, querido», me dijo,
es una gente tan buena, pero yo le tengo terror a las cucarachas. Wynne había ya empacado las valijas. Era evidente que, por lo que a Wynne tocaba, Phillipsburg, Pensilvania, tendría que buscar otro candidato. Pero las cosas no sucedieron así. No podíamos irnos antes de la noche porque yo tenía que predicar en el culto vespertino. No recuerdo si mi sermón fue bueno, y sin embargo había algo en ese sermón que pareció impresionar a las 50 personas que asistían a esa pequeña casa iglesia. Varios de aquellos agricultores de manos encallecidas, sentados ante mí, se enjuagaban las lágrimas con el pañuelo. Terminé mi sermón y mentalmente subí a mi automóvil y comenzaba a viajar alejándome a través de las colinas de Phillipsburg, cuando de repente un anciano caballero se puso de pie en el culto y dijo: «Reverendo Wilkerson, ¿quiere venir a ser nuestro pastor?». Se trataba de una forma más bien desusada y tomó a todos por sorpresa, incluso a mi esposa y a mí. Hacía varias semanas que los miembros de esta pequeña iglesia de las Asambleas de Dios no podían ponerse de acuerdo respecto de cuál candidato elegir, y ahora el anciano Meyer tomaba el asunto en sus propias manos y me invitaba directamente, pero en vez de oposición fue respaldado por cabezas que asentían y voces de aprobación. «Usted puede salir por unos instantes y consultar con su esposa», me dijo el señor Meyer. «Hablaremos con ustedes dentro de unos momentos». Afuera en el coche, a oscuras, Wynne guardaba silencio. Debbie estaba dormida en la cunita de mimbre en el asiento trasero del coche, la valija apoyada junto a ella, empacada y lista. Y en el silencio de Wynne se trasuntaba una callada protesta contra las cucarachas. «Necesitamos ayuda», Wynne dijo. Apresuradamente, «creo que debemos orar». «Háblale respecto de esas cucarachas», dijo Wynne sombríamente. «Bien, eso haré». Incliné la cabeza. Allí en la oscuridad, frente a aquella pequeña iglesia, hice un experimento en una clase especial de oración que busca hallar la voluntad de Dios mediante una señal. Esta forma de hallar la voluntad del Señor se originó con Gedeón, quien, al tratar de hallar la voluntad de Dios para su vida, pidió una señal con un vellón de lana. Puso un vellón de lana de cordero en el suelo y le pidió a Dios que enviara rocío en todas partes menos en el vellón. Por la mañana la tierra estaba humedecida de rocío, pero el vellón de Gedeón estaba seco. Dios le había concedido la señal. «Señor», dije en voz alta, «quisiera que me dieses ahora una señal. Estamos dispuestos a hacer tu voluntad si podemos descubrir cuál es». «Señor, si quieres que nos quedemos aquí en Phillipsburg, te pedimos que nos los hagas saber, haciendo que la comisión nos elija por unanimidad de votos y que por iniciativa propia decidan refaccionar la casa pastoral, poniendo una refrigeradora decente y una cocina económica». «Y señor», dijo Wynne interrumpiéndome, porque en ese momento se abría la puerta del frente de la iglesia y la comisión comenzaba a caminar hacia nosotros, «que por propia iniciativa maten las cucarachas». La comisión salió de la iglesia seguida de toda la congregación y la reunión alrededor del automóvil, junto al cual ahora Wynne y yo estábamos de pie. El señor Meyer se aclaró la garganta. En tanto que él hablaba, Wynne me oprimió la mano en la oscuridad. «Reverendo Wilkerson y señora», dijo. Hizo una pausa y comenzó de nuevo. «Hermano David, hermana Wynne, hemos votado y todos estamos de acuerdo en que ustedes sean nuestros pastores. La votación ha sido 100%. Si resuelven venir, repararemos la casa pastoral, pondremos una nueva cocina y otras cosas necesarias, y la hermana Williams me dice que fumigará el lugar para librarnos de esas cucarachas», añadió la señora Williams dirigiéndose a Wynne. A la luz que bañaba el césped y que salía por la puerta abierta de la iglesia, podía ver que Wynne lloraba. Más tarde, de vuelta en el hotel, después de haber estrechado la mano de todos los presentes, Wynne me dijo que se sentía muy feliz. Y éramos felices en Phillipsburg. La vida de un pastor rural me sentaba perfectamente. La mayor parte de mis feligreses eran agricultores y obreros de las minas de carbón, personas honradas, temerosas de Dios y generosas. Traían los diezmos de los productos que envasaban, de la mantequilla, huevos, leche y carne. Eran personas industriosas y felices, personas que uno podía admirar y de quienes se podía aprender. Después de haber estado allí poco más de un año, compramos una vieja cancha de béisbol en las afueras de la ciudad, en donde otrora Louis Herring había jugado en la pelota. Recuerdo el día que me puse el joint plate, miré hacia el jardín central y pedí al Señor que nos edificara una iglesia justamente allí, teniendo como piedra fundamental el joint plate y el púlpito más o menos en el sitio ubicado entre la primera y segunda base, y eso es lo que exactamente ocurrió.
Construimos la casa pastoral continua a la iglesia y mientras Wynne fue señora de aquella casa, ningún insecto pudo jamás levantar la cabeza. Era un hermoso y pequeño chalet de 5 habitaciones pintado de rosa, desde donde se divisaban por un lado las colinas y por el otro la cruz blanca de la iglesia. Gwen y yo trabajamos con ahínco en Phillipsburg y alcanzamos cierto éxito. El día de Año Nuevo de 1958 había 250 personas inscritas en la iglesia, incluso Bonnie, nuestra nueva hijita, pero yo me sentía intranquilo, comenzaba a experimentar cierta clase de descontento espiritual, que no se aliviaba con mirar la nueva iglesia edificada en un terreno de unas 2 hectáreas, rodeada de colinas, ni con el creciente presupuesto misionero, ni con el aumento de asistencia a la iglesia. Recuerdo la noche precisa que lo reconocí de la misma forma que la gente recuerda fechas importantes en su vida. Fue el 9 de febrero de 1958. Esa noche decidí vender mi televisor. Era tarde, Wynne y las niñas estaban dormidas y yo me hallaba frente al televisor mirando un programa de medianoche. La historia que se desarrollaba ante mis ojos involucraba un número de danza en el cual varias coristas caminaban por el escenario en ropas escasas. Recuerdo que de repente pensé en lo monótono que era todo aquello. Te estás poniendo viejo, David, dije a modo de advertencia personal, pero aunque lo procuraba no podía concentrarme en la vieja historia gastada y en la joven. ¿Cuál era? Cuyo destino en las tablas debía ser asunto de palpitante interés para todos los televidentes. Me levanté y apagué el televisor, observando a las jóvenes que desaparecían en un pequeño punto luminoso en el centro de la pantalla. Salí de la sala y fui a mi despacho y me senté en la silla giratoria tapizada de cuero marrón. ¿Cuánto tiempo me pasó todas las noches mirando esa pantalla? Me pregunté. Por lo menos 2 horas. ¿Qué pasaría, señor, si vendiera mi televisor y pasara ese tiempo orando? De todas maneras, era el único de la familia que miraba televisión. ¿Qué ocurriría si pasaba 2 horas en oración todas las noches? La idea era emocionante. Sustituye la televisión por la oración y verás lo que ocurre, me dije. De inmediato acudieron a mi mente objeciones a esa idea. Por la noche estaba cansado, necesitaba relajar mis nervios y cambiar el ritmo. La televisión era parte de nuestra cultura social. No era bueno que un ministro evangélico se aislara de aquello que la gente veía y que era tema de conversaciones. Me levanté de la silla, apagué las luces y me paré junto a la ventana mirando hacia las colinas, bañadas por la luz de la luna. Luego le pedí otra señal al Señor, una señal que estaba destinada a cambiar mi vida. Impuse a Dios una condición difícil, según me parecía, puesto que en realidad no quería dejar la televisión. Jesús, dije, necesito ayuda para decidirme, de manera que he aquí lo que te pido. Voy a poner un aviso en el diario ofreciendo en venta mi televisor. Si tú apoyas la idea, haz que un comprador aparezca de inmediato, que aparezca dentro de 1 hora, dentro de media hora de haber salido al diario a la calle. Cuando le hablé a Wynne respecto de mi decisión, a la mañana siguiente, no pareció impresionada. «¿Media hora?», exclamó. «Me parece a David Wilkerson que en realidad no quieres orar». Wynne estaba en lo cierto, pero de cualquier manera puse el aviso en el diario. Era un cuadro cómico en nuestra sala. Después que apareciera el diario, yo me hallaba sentado en el sofá con el televisor que me miraba desde un lado y las niñas y Gwen desde el otro, y mis ojos fijos en un gran reloj despertador junto al teléfono. Pasaron 29 minutos. «Bien», Wynne dijo, «parece que tienes razón. Yo creo que no voy a tener que...». Sonó el teléfono. Tomé el auricular lentamente mirando a Wynne. «¿Tiene un televisor para la venta?», me preguntó un hombre del otro lado de la línea. «Sí, es un RCA, en buenas condiciones, con pantalla de 48 centímetros. Lo compré hace 2 años. ¿Cuánto quiere?». $100, le dije rápidamente. Ni había pensado cuánto pedir hasta ese momento. «Trato hecho», dijo el hombre sencillamente. «¿Ni lo quiere ver siquiera?». No, téngalo listo en 15 minutos. Llevaré conmigo el dinero». Desde entonces mi vida no ha sido la misma. Todas las noches a medianoche, en vez de hacer girar botones y perillas, entraba en mi despacho, cerraba la puerta y comenzaba a orar. Al principio las horas parecían marchar lentamente y me ponía intranquilo. Luego aprendí a integrar la lectura sistemática de la Biblia con mi vida de oración. Nunca había leído antes la Biblia de tapa a tapa, incluyendo las genealogías, y aprendí lo importante que es establecer el equilibrio entre la oración que pide y la oración de alabanza. Qué maravilloso es pasar 1 hora entera dándole gracias a Dios. Esta práctica sitúa la vida en una perspectiva distinta. Fue durante una de esas noches de oración que tomé al azar la revista Life. Me había sentido extrañamente intranquilo esa noche, estaba solo en la casa.
Wynne y las niñas se hallaban en Pittsburgh, visitando a los abuelos. Había estado orando durante largo tiempo. Me sentía particularmente cerca de Dios y, sin embargo, por razones que no podía entender, sentía que pesaba sobre mi corazón una tristeza grande y profunda. Esa tristeza cayó sobre mi corazón de repente y comencé a preguntarme lo que podría significar. Me puse de pie y encendí las luces de mi despacho. Me sentía intranquilo, como si hubiese recibido órdenes sin poder entender en qué consistían. ¿Qué es lo que quieres, señor? Di unas vueltas por mi oficina procurando entender lo que me estaba ocurriendo. Sobre mi escritorio había un ejemplar de la revista Life. Estiré la mano para tomarlo y luego me detuve. No iba a caer en esa trampa, leer una revista cuando debía estar orando. Comencé a caminar de nuevo por la oficina y cada vez que me acercaba al escritorio mi atención convergía en la revista. Señor, ¿hay en la revista algo que tú quieres que yo vea? Dije en alta voz. Mis palabras retumbaron en el silencio de la casa. Me senté en la silla giratoria, tapizada de cuero y con el corazón palpitante, como si estuviera en los umbrales mismos de algo portentoso que no podía entender. Abrí la revista. Momentos más tarde mi vista se había fijado en aquel dibujo a tintas de los 7 muchachos y las lágrimas comenzaban a correr por el rostro. La noche siguiente era miércoles, noche de culto de oración en la iglesia. Decidí informar a la congregación respecto de mi experimento de oración de las 12 a las 2 de la mañana y acerca de la extraña sugerencia que había resultado de ese experimento de oración. La noche de aquel miércoles era fría, era mediados del invierno y había comenzado a nevar. No fueron muchas las personas que vinieron esa noche a la iglesia. Los agricultores, según creo, temían ser sorprendidos por una tormenta de nieve en el pueblo. Hasta las gentes del pueblo que asistían al culto llegaron tarde y ocuparon los últimos asientos de la iglesia, que es siempre una mala señal para el predicador. Significaba que tendría una congregación fría a la cual dirigir la palabra. No intenté siquiera predicar un sermón esa noche. Cuando me puse de pie tras el púlpito pedí que todos pasaran a sentarse en las primeras bancas, porque tengo algo que quiero enseñarles, les dije. Abrí la revista Life y se las enseñé. Miren bien la cara de esos muchachos, les dije. Luego les narré cómo el llanto había acudido a mis ojos y cómo había recibido instrucciones claras de ir yo mismo a Nueva York y procurar ayudar a esos muchachos. Mis feligreses me miraban impasibles, no me daban a entender y me daba cuenta del porqué. El instinto natural de cualquiera sería la adversión hacia esos jóvenes, no de simpatía. Ni aun yo podía entender mi propia reacción. Luego ocurrió algo maravilloso. Le informé a la congregación que iría a Nueva York, pero no tenía dinero. A pesar de que había tan pocas personas presentes esa noche y de que no entendían lo que yo trataba de hacer, mis feligreses se pusieron de pie en silencio, avanzaron hacia el frente de la iglesia y uno por uno colocaron su ofrenda sobre la mesa de la comunión. La ofrenda alcanzó a los $75, más o menos lo suficiente para un viaje de ida y vuelta en automóvil a Nueva York. El jueves estaba listo para partir. Llamé por teléfono a Wynne y le expliqué, temo que sin éxito, lo que trataba de hacer. ¿Crees sinceramente que el Espíritu Santo es quien te dirige?, me preguntó Wynne. Sí, querida, lo creo sinceramente. Bien, entonces no te olvides de llevar medias abrigadas. En las primeras horas de la mañana del jueves subí a mi viejo automóvil con Miles Hoover, el director de los jóvenes de mi iglesia. Di marcha atrás al coche y salí a la calle. Nadie nos vino a despedir, otro indicio de la falta total de entusiasmo que acompañaba al viaje. Y a esa falta de entusiasmo no se podía achacar simplemente a los demás, lo sentía yo mismo. Continuamente me preguntaba qué era lo que me llevaba hasta Nueva York, con una página arrancada de la revista Life. Me preguntaba incesantemente por qué el rostro de aquellos muchachos me hacía llorar aún ahora cuando los miraba. Tengo miedo, Miles, tengo miedo, confesé finalmente mientras corríamos a lo largo de la autopista de Pensilvania. ¿Miedo? Temo que esté haciendo algo temerario. Quisiera saber si hay alguna manera de estar seguro que Dios es quien dirige mis pasos y no es algún capricho alocado de mi propia cabeza. Manejé un rato en silencio. Miles, ¿qué? Mantenía los ojos fijos en la carretera y no me atrevía a mirarle de frente. Quiero que hagas algo. Saca la Biblia y ábrela al azar y léeme el primer pasaje sobre el cual pongas el dedo. Miles me miró como si me acusara de practicar cierta clase de rito supersticioso, pero hizo lo que le pedí. Tomó la Biblia que estaba en el asiento trasero del coche. Por el rabillo del ojo lo observé que cerraba los ojos, inclinaba la cabeza hacia atrás, abría el libro y señalaba con determinación un cierto lugar de la página. Luego lo leyó para sí. Lo observé que se daba vuelta para mirarme, pero no me dijo nada. Y le pregunté,
El pasaje se encontraba en el Salmo 126, versículos 5 y 6. Los que sembraron con lágrimas, leyó Miles, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Esos versículos nos animaron profundamente mientras viajábamos hacia Nueva York, y era una buena cosa, puesto que sería el último consuelo que íbamos a recibir durante un tiempo largo, muy largo.